buenas noches, el Señor me les bendiga. Un gusto estar con ustedes una vez más en estos espacios tan importantes que se nos han convertido para nosotros. Creo que son importantes porque nos han invitado a recogernos, a encontrarnos todos los días. Fíjese que cuando teníamos la posibilidad de movilizarnos no nos encontrábamos todos los días. Y a veces nos encontrábamos los domingos extensivos así, pero ahora, producto de esta situación que estamos viviendo, nos hemos convertido en encontrarnos todos los días. Y ahora más que el presidente Duque ha decidido que la cuarentena se amplía, pues vamos a estar encontrándonos, vamos a estar diseñando algunas cosas distintas que les voy a ir comentando poco a poco. Por el momento estamos viviendo la semana santa, la semana mayor, como se dice, y estamos aprendiendo, hemos seguido el hilo del evangelista San Mateo con el propósito de llevar un hilo de enseñanzas durante todos estos devocionales. Hacemos unas enseñanzas cortas, oramos y nos encontramos. Creo que eso es de lo más importante que podemos tener. No perdamos esta buena costumbre y este buen hábito que estamos adquiriendo de encontrarnos. Tenga su Biblia, tenga su cuaderno, tenga un esfero para anotar las cosas que le llame la atención y así poder meditar un poco más en esta semana de recogimiento. Recordemos suscribirnos a la comunidad cristiana de crecimiento integral en el canal de YouTube y darle la campanita y darle like. Dale like siempre que te gusta, porque eso pues va a ir promocionando más y más el canal y vamos a ir posicionándolo para la gloria de Dios. La intención de este canal es aprender, es enriquecer nuestra vida, es que tengamos tiempos de bendición de parte de Dios. Hasta aquí hemos tenido 3 signos fundamentales de Jesús en esta última semana. Entramos a esta semana con el ingreso de Jesús a Jerusalén. Luego seguimos con el templo y en el día de ayer estuvimos viendo el tema de la higuera, que está conectado tanto con el templo como con Jerusalén, que eran lugares donde el Señor esperaba mucho, pero que definitivamente no pasó absolutamente nada con ellos, y por eso venía el juicio de Dios, destrucción de Jerusalén, destrucción del templo, que evidentemente por allá en el año 70 después de Cristo, los romanos invadieron y acabaron con Jerusalén y lógicamente con el templo. Sin embargo, tanto la entrada de Jesús a Jerusalén con todos esos signos mesiánicos, la entrada de Jesús al templo donde volcó las mesas de los cambistas, donde sanó enfermos, donde les habló muy duro sobre la casa de oración será llamada, y aparte de eso la higuera, a los fariseos y a las autoridades les estaba llamando muchísimo la atención y estaban observando que el honor de Jesús iba creciendo y el de ellos iba menguando. Por eso en San Mateo en el capítulo 21, busque allí en su Biblia San Mateo capítulo 21, versículos del 23 al 27, 23 al 27, hay una confrontación con Jesús en el templo para comprender o para entender esta controversia entre los dirigentes, las autoridades de la ciudad y las autoridades eclesiales. Es necesario ubicarnos en el contexto del siglo I. ¿Qué es lo que pasa? El honor de la persona era el valor más apreciado para ellos, pero también era limitado ese honor. Y cuando alguien acrecentaba su honor era porque otra persona lo perdía. Imagínense que todos estos días, desde la entrada del Señor a Jerusalén, desde echar la gente del templo, desde la higuera seca, pues el honor de Jesús va subiendo. Pero el de ellos, los dirigentes del templo y los dirigentes de Jerusalén, va bajando. La forma como se recuperaba o se menguaba el honor era retando a alguien a unas discusiones con muchos argumentos. Así que el Señor es retado para hablar en el capítulo 21, versículo 23, le hacen un reto al Señor. Y el reto que le lanzan a Jesús es: ¿con qué autoridad estás haciendo esto?
¿Con qué autoridad? Es decir, ¿con qué autoridad se ha proclamado el Mesías haciendo la entrada que hizo a Jerusalén? ¿Con qué autoridad ha llegado al templo y ha botado todo y ha regañado a todo el mundo? ¿Con qué autoridad la higuera? Todo ese tipo de cosas, los jefes de los sacerdotes se sienten que la presión mesiánica o la pretensión mesiánica de Jesús y el reconocimiento de la gente le está subiendo el honor de una manera muy fuerte, entonces lo retan. Y miren, el Señor acepta el reto. El Señor acepta el reto que le están pretendiendo ellos. Y les dice, bueno, ok, entonces ahí en el templo, en la plaza pública, donde muchos están mirando, le lanzan una pregunta. La pregunta que ya dijimos, ¿con qué autoridad estás haciendo todo esto? El Señor contesta, pero contesta de una forma un poco extraña, ¿no? Les contesta con otra pregunta. Dice la escritura allí en el versículo 24 del capítulo 21, yo a mi vez les haré una pregunta si me la responden. Les diré, si ustedes me responden la pregunta, yo les voy a decir con qué autoridad hago lo que hago. Entonces la pregunta del Señor es, ¿el bautismo de Juan de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres? Se supone que ellos son los dirigentes del pueblo. Por lo tanto, ellos tienen las respuestas. Es decir, ante el pueblo ellos no pueden quedar de que no saben la respuesta de lo que Jesús les está diciendo, porque va a bajar su honor. La respuesta está en la boca de ellos y todos están esperando eso. Bueno, pues mire lo que pasa. Dice la Biblia que ellos discutían la cuestión y se preguntaban entre sí mismos, si decimos que es del cielo, nos va a decir que por qué no le creímos y nos va a hacer quedar mal ante el pueblo. Además que el pueblo creía evidentemente que Juan había venido de Dios. Pero también siguen reflexionando en el versículo 26, dice, y si decimos que es de los hombres, nos asusta la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces, el Señor Jesús les acepta el reto y les responde de una manera brillante, les responde diciéndoles prácticamente ustedes van a quedar mal delante del pueblo. Porque si ustedes dicen que era de Dios, no creyeron. Y si ustedes dicen que era de los hombres, se van a echar el pueblo encima. Fíjese que el problema aquí, en este pasaje, no es doctrinal. El problema es de estatus, el problema es de honor. Por eso la pregunta es por autoridad. ¿Con qué autoridad lo estás haciendo? Diciéndole al Señor, nosotros somos la autoridad, ¿y usted con qué lo está haciendo? Así que Jesús le responde de esta manera y más bien los hace quedar totalmente mal porque la conclusión de ellos es, la verdad es que no sabemos. No quisieron ni comprometerse con Jesús diciéndole, oiga, sí era de Dios, bueno, ¿por qué no creyeron? Y tampoco se quisieron comprometer con el pueblo porque el pueblo se les hubiese venido encima. Entonces Jesús brillantemente les dice, bueno, como ustedes no me quieren contestar, pues yo tampoco les contesto. Tampoco les voy a decir con qué autoridad les hago esto. Y allí, más bien, les propone tres parábolas. La primera parábola está en el versículo 28, que es una parábola de dos hijos. Luego la parábola de los viñadores malvados. Y por último termina con el banquete de bodas. Tres parábolas. Tres parábolas que ilustran el rechazo de Israel y la oferta del reino de Dios que han recibido de parte de Jesús. Y que, contrario a ellos, los de afuera, las personas que eran fuera de Israel, los que llamarían gentiles, ellos sí han recibido esta palabra. Es decir, los publicanos, los pecadores, los mendigos han recibido la palabra del Señor. Entonces las parábolas, como les dije, son tres: la de los dos hijos, la de los viñadores malvados y de los invitados a las bodas. Esa es la propuesta de Jesús. Les está diciendo, mire, ustedes formando parte de la dirigencia no se dieron cuenta que llegó el reino de Dios y no lo aceptaron.
No se dio cuenta. Los fariseos que han escuchado las parábolas de Jesús saben que cada parábola, por ejemplo la de los dos hijos, un hijo dijo que iba a hacer un trabajo en el campo del papá, pero al fin no terminó haciéndolo, y uno que dijo que no iba terminó haciéndolo. Luego los viñadores malvados es aquel padre de familia que entregó su viña a trabajo para que algunos lo hicieran, pero no le quisieron dar las ganancias, entonces envió a su hijo y terminaron matándolo. Y la de los banquetes es una invitación que se hace a todos los principales, pero el día del banquete de la boda ellos dijeron que no iban, así que el padre de familia dijo: salgan y todo mundo entra y tráigame los mendigos, y entraron todos ellos. Así que ellos entienden y se ven identificados con las parábolas en el sentido contrario a lo que el pueblo está recibiendo. Es decir, los mendigos reciben el reino, el Hijo de Dios es asesinado por los viñadores que eran malvados, ellos se sienten allí identificados, y en ese hijo que no hizo la voluntad del Padre también se sienten identificados. Entonces, esto hace que ellos cada día se llenen más de motivos para asesinar en esa semana a Jesús. Una semana en la que recibe la oposición de ellos y va subiendo la confrontación de Jesús contra ellos, va subiendo, se va convirtiendo en una confrontación dura, fuerte, permanente. Y evidentemente esto nos va a llevar a un desenlace fatal que va a ser el asesinato de Jesús. Pero ¿qué enseñanzas podemos sacar a esto? ¿Cuáles pueden ser las enseñanzas del Señor? Definitivamente aquí hay una búsqueda del Señor para que a través de estas parábolas, aquellos que no quieren entender en que deben aceptar el reino del Señor y deben aceptarlo como Mesías, que por favor que traten de pensar y que puedan aceptar a Jesús. ¿Cuántas veces el Señor hace 1000 llamados para que lo busquemos? 1000 llamados para que estemos pendientes de Él, para que no seas renuente. A lo mejor estás viendo este programa por primera vez y has creído que lo del cristianismo, has creído que Jesús, eso ocupa un lugar y eso es para viejitos, y te puedes estar equivocando. Todos estos son llamados del Señor. No es que el coronavirus que estamos viviendo en este instante sea mandado por Dios, pero sí es una oportunidad que Dios aprovecha para decirte: mira, la vida es frágil. La vida es tan sencilla, frágil. Un virus invisible a nuestros ojos nos volvió a ser seres humanos iguales. Aquí no sirve el dinero. Aquí no sirve si tienes los mejores vestidos. Aquí no sirve si tienes la mejor casa. Aquí no sirve si tienes el mejor carro. Tanto a ricos como pobres, el virus nos trata por igual. Tanto a los países desarrollados como los países del tercer mundo están siendo tratados por igual. Tanto los que tienen dinero como los que no tienen dinero están siendo tratados de la misma manera. Por eso aquí hay un llamado del Señor para que entendamos: no ser de cabeza hueca y no ser difíciles al llamado del Señor como lo fueron estos dirigentes del pueblo, que por más parábolas que el Señor les dijo, por más que el Señor les insistió, definitivamente lo único que había en su corazón era el deseo de quitárselo del camino, y era el deseo más bien de asesinarlo. No podemos hacer oído sordo a la palabra de Dios. Y tú que me estás escuchando, que no has tenido un compromiso serio con Dios, pues esta es una tremenda oportunidad para comprometernos con el Señor. Una oportunidad valiosísima para decirle que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo, y que tú y yo estamos dispuestos a caminar la vida con Él. No nos perdamos esta tremenda oportunidad y no nos pase como los fariseos, como los sacerdotes, como los saduceos y todos esos dirigentes que terminaron rechazando al Mesías y terminaron rechazando la salvación de sus vidas. Bueno, vamos a orar
Seguimos orando por este mundo. Vamos a orar por la sensibilidad de nuestro corazón, rogarle al Señor que nos ayude, que entendamos su palabra, que esta palabra no nos sea renuente, por el contrario, que lo busquemos con amor. Padre Celestial, en esta mañana, en esta noche, perdón, venimos delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte, para darte la gloria, el honor y la alabanza, y para no ser renuente a tu voz. Estas confrontaciones con los dirigentes del pueblo de Israel nos hacen ver que cuando no queremos aceptarte, no habrá nada posible. Por eso yo te ruego la sensibilidad de nuestro corazón en esta noche. Yo te ruego la sensibilidad de nuestra vida en esta noche. Que no seamos renuentes a los signos de los tiempos que hoy nos tienen totalmente claros. Que hoy estamos en una cuarentena, Señor. Que no seamos renuentes a tu voz en medio de estas dificultades que estamos pasando, que estamos viviendo. Ayúdanos a tener un corazón sensible y a no buscar alejarnos de ti. Señor, yo te ruego por cada persona que en esta noche me está viendo, por el que llegó por invitación, por el que llegó porque ya está inscrito hace días, por el que llegó porque es de nuestra comunidad. Que ninguno de nosotros seamos renuentes a tu voz y que más bien con amor te busquemos con toda sinceridad, con todo amor, con toda alegría, Señor. Que podamos decirte, oh Dios, te amamos con nuestra vida y con nuestro corazón. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno es encontrarnos con el Señor. Qué bueno es abrir nuestro corazón a Él y que en estos días que estamos orando a favor del mundo por el COVID-19 podamos abrir nuestra vida, no ser duros de corazón. Que no nos pase lo de estos fariseos, que el Señor les habló de 1000 maneras. Les habló con la parábola de los 2 hijos, el desobediente, el obediente, con los viñadores que quisieron apoderarse de la viña que no era de ellos y mataron al hijo del dueño, con el banquete al que el Señor invitó a este padre de familia y no fueron, entonces él salió a buscar mendigos. O sea, Jesús les estaba hablando de 1000 maneras, pero ellos no quisieron entender. Que esta oportunidad y estos devocionales también sean un hablar de Dios de 1000 maneras y que podamos entender. Mañana nos volvemos a ver a las 8, pero no se olvide que el jueves y el viernes vamos a tener un culto precioso de celebración, jueves y viernes, a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. El resto de días este devocional, que lo hacemos corto para que tengamos un tiempo con el Señor, lo hacemos a las 8 de la noche para que no nos perturben otras actividades del día, pero el jueves y el viernes, que es el tiempo de Semana Mayor, el tiempo de la última cena, el tiempo del sacrificio de Jesús, de la muerte de Jesús, lo vamos a tener a las 3 de la tarde en un lindo espacio que aquí en la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral, en este canal, nos vamos a encontrar. Dios les bendiga, les amo en Cristo y no nos olvidemos de algo. La Biblia dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.